Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están sentados en este momento? Bueno, probablemente la mayoría, ¿cierto? Y para estar sentados aquí hoy, antes se tuvieron que trasladar hasta donde están ahora, sea desde su casa hasta la institución educativa donde trabajan, desde la institución educativa hasta su casa, hasta algún café, de alguna manera se tuvieron que trasladar. No importa la edad que tengan ni el país en donde estén. Y les pregunto, ¿alguno de ustedes vino gateando, reptando al foro? Bueno, probablemente no. ¿Y alguno se acuerda de cómo fueron sus primeros pasos cuando empezamos a caminar? Bueno, éramos muy chicos para recordarlo, ¿no? Tal vez han visto a sus hijos dando los primeros pasos, sus sobrinos dando los primeros pasos, o algún niño en alguna película. Ahora, cuando empezamos a dar los primeros pasos, nos damos cuenta que en realidad gatear, reptar, es mucho más fácil y más barato, porque nos desplazamos más rápido y porque no tenemos riesgo a caernos. Ahora, solo asumiendo el riesgo de caernos es que podemos empezar a caminar. Y empezando a caminar es como todos ustedes hoy ya tienen, pero maratones recorridas en excelencia educativa. ¿Sí? Y así como son atletas olímpicos de la excelencia educativa, de la parte de la institucionalidad, de la parte académica, estamos dando los primeros pasos en la digitalización y en la calidad de esa digitalización. Y esos primeros pasos son como cuando éramos chicos, con tropiezos, con caídas, lo que en las instituciones educativas puede ser un Excel, un WhatsApp, un mail, ¿sí? Y esos tropiezos y esas caídas son las que les duelen a los colegios, a las universidades, a las familias, a los estudiantes. Hoy vamos a hablar de cómo dar los siguientes pasos y cómo los vamos a acompañar en el camino. Bienvenidos a todos, mi nombre es Federico Donet, soy socio de Lírica Educación y es un placer presentarles a Pablo Doberti, que nos va a guiar en este foro. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Fede. Bueno, buenas tardes a todos. Digo buenas tardes porque yo en este momento estoy en la Ciudad de México. Como decía Fede, habrá buenas noches y, y no, creo que no hay buenos días porque eso sería Asia y me parece que en Asia ya es más complicado. Pero es suficientemente transnacional estando en España, probablemente en Colombia, probablemente seguro en Argentina y seguro en México. Así que, bueno, es un honor para nosotros poder volver a conectarnos, volver a poder conversar con ustedes. Decidimos que este nuevo foro, que de alguna manera abre el nuevo ciclo escolar mexicano, que está comenzando ahora mismo, fuera una especie de raconto general de la visión de Lírica. Que yo pudiera, por eso no tenemos hoy un invitado, que yo pudiera directamente con ustedes contarles por qué fundamos, por qué fundé esta compañía, a qué visión responde, para qué lo hicimos y en qué punto estamos de ese proceso. Así que me voy a tomar el trabajo con calma, despacio, de ir desplegando el storytelling de Lírica y compartiéndolo con ustedes. Tenemos un chat ahí abierto y Milena me va a ayudar leyendo cuando haya comentarios, preguntas, y yo no tengo ningún inconveniente en acomodar mi discurso o tomar la pregunta o el comentario y después retomar el hilo de mi exposición. Me gustaría tener algunos niveles de interacción para sentir lo que ustedes están escuchando y los puntos que les están resultando más atractivos o más, por lo menos generando más curiosidad. Para empezar a contar la historia de Lírica, creo que vale la pena contar mi propia historia en relación a la educación. Algunos de ustedes ya las conocen, pero y algunos de ustedes tuvo puntos de contacto conmigo a lo largo de mi trayectoria. Habrá alguien que no conoce nada y seguramente para todos contarla toda junta va a ayudar a construir la visión, porque a partir de mi trayectoria se construye la visión y a partir de la visión es que podemos desarrollar la compañía. Yo hice varias cosas en mi vida en el campo profesional educativo.
Estoy hace un poco más de 30 años actuando en el mundo de la educación. Me formé en psicología y en negocios, pero rápidamente fui orientado hacia el mundo de la educación y nunca más me moví. Siempre estuve dedicado a esto y es lo que conozco y es lo que me apasiona y es lo que quiero hacer y es lo que sé hacer. En esa trayectoria hay algunos puntos, algunas características, algunos rasgos que me parece que le dan identidad a mi recorrido profesional. El primero es el multipaís, digamos. Viví en varios países de América Latina, incluyendo Brasil, y en este momento vivo mi familia y hago base en España, en Barcelona. Entonces estuve basado en Argentina, en Venezuela, en México, en Brasil y ahora en España. Siempre haciendo educación, trabajando con educación, combinado con la educación y con la educación básica, esencialmente. Entonces tengo una visión, digámoslo así, regional de lo que sucede en la educación en América Latina y vuelvo a decir, dato muy importante, incorporando a Brasil en esa visión regional. Y porque creo que Brasil es importante destacarlo, primero porque es el país más grande de la región y segundo porque es el país más diferente de la región. Entonces, Brasil complementa y modifica las constantes que definen la educación en América Latina. Y esa visión para mí es muy importante y esa vivencia para mí es muy importante. Y yo viví 11 años en Brasil. Por lo tanto, conozco muy bien el sistema educativo brasileño y el ecosistema educativo brasileño, de empresas, instituciones sobre las que gira el sistema educativo en Brasil. Por otro lado, tuve una vida institucional más corporativa, fundamentalmente ligado a la creación, a la fundación de Sistema 1 Internacional, que es una solución educativa que funciona en México, en Colombia y en Brasil a gran escala. Son muchísimas escuelas y muchísimos alumnos trabajando con uno. Yo fui el que lideré el primer equipo que fundó uno en México. El primer lanzamiento fue en México en el año 2010. Y ahí teníamos que entender qué estaba pasando y esto del concepto de sistema transformaba mucho lo que había en ese momento en el mercado educativo, en la oferta educativa, y llevamos a las escuelas una solución que no tengo dudas de que impulsó a las escuelas en materia pedagógica y en materia tecnológica. Luego, con Lírica, que no es ni mi primera iniciativa ni mi única iniciativa en el mundo startup, pero es la más importante, participo activamente en el mundo startup, en el mundo de tech, en el mundo de las compañías, las nuevas compañías apalancadas por tecnología para el desarrollo de la educación. Y conozco muy bien todo eso y he tenido en los últimos años una experiencia muy intensa en relación a cómo se desarrolla una compañía desde cero en materia educativa. Luego, por otro lado, tengo una vivencia prácticamente cotidiana de la rutina escolar. Yo soy copropietario de 3 escuelas en San Pablo, 3 escuelas grandes, tenemos más de 3.000 alumnos entre las 3, y participo de la cotidianeidad. Tenemos un consejo que acompaña el funcionamiento de las escuelas semanalmente, así que conozco las problemáticas de todo tipo, las problemáticas de negocio, las problemáticas pedagógicas, las problemáticas disciplinares, las problemáticas legales, etcétera, de la vida escolar. Y en última instancia, el otro dato importante para completar mi visión y mi vivencia en el mundo educativo es que yo me muevo como advisor o como board member en varias empresas del ecosistema educativo actual, desde algunas muy grandes que cotizan en bolsa, u otras bastante más pequeñas que están haciendo sus primeros pasos en educación. Entonces, digamos que tengo varios sombreros y todos esos sombreros juntos me permitieron construir una visión, una manera de entender qué está pasando en educación. Cuando entendí todo eso, y Fede, podemos pasar a la siguiente slide, podríamos decir que empecé a comprender cuáles eran las problemáticas, cuáles eran los desafíos que el sistema educativo enfrentaba en relación a su relación con la tecnología.
que era lo que me importaba, cuál era la relación tecnología-educación y cómo iba esa evolución. Claramente, cuando fundamos Lírica hace 3 años, había muchas cosas que habíamos logrado en materia tecnológica en la vida escolar, pero había otras que yo sentía y siento aún que iban por un camino que no era el camino de solución. Que había problemas que en lugar de ir disolviéndose, iban consolidándose y creciendo en escala. Y que si no cambiábamos un poco la mirada respecto del hecho educativo vinculado al hecho tecnológico, en lugar de evolucionar íbamos a entrar en un cierto colapso, o podemos entrar en un cierto colapso. Y a mí ese colapso no me satisface, porque así como me siento parte de los logros que tenemos en el mundo educativo, escolar, en relación a la tecnología, como hemos incorporado y desarrollado desde infraestructura tecnológica en las escuelas hasta procesos tecnológicos, culturas y capacidades tecnológicas en profesores y en alumnos, y procesos pedagógicos o hechos pedagógicos. Por otro lado, la manera en que el ecosistema va creciendo, me parece que tiene algunas alarmas y algunas alertas. Esos alertas fueron el primer elemento que me hizo pensar en que había que crear una empresa que conversara con esos alertas y que actuara para corregir ese rumbo. Ahí nace Lírica, en esa problemática. Podemos entonces pasar, Fede, al siguiente slide. ¿Cuál es esa problemática? ¿De qué estamos hablando? En términos de problemática, ¿cuál es la visión que tiene Lírica sobre esa problemática y por lo tanto sobre la solución de la problemática que estamos enfrentando? El ecosistema que se empieza a desarrollar en las escuelas es un ecosistema que empieza a crecer de una manera un poco informe, digamos. Crece como de un lado, se achica de otro, tiene grandes expresiones en un aspecto, bajas expresiones en otro. Entonces hay un crecimiento como poco controlado, como si estuviera sujeto a fuerzas separadas que van creando situaciones separadas. Entonces, lo que había que hacer era construir una compañía que ayudara a que ese sistema se integrara, se configurara y empezara a funcionar como un cuerpo único, como un cuerpo orgánico, como un trabajo mancomunado, y no que fueran espasmos tecnológicos sueltos, no conectados. Podemos pasar, Fede, a la siguiente. Vamos a hacer un poquito historia de cómo crece este ecosistema. En la narrativa de Lírica, esto lo separamos en algunas etapas. La primera etapa, que la podríamos datar, por supuesto que esto depende de la historia de cada escuela, de cada país, de cada nivel socioeconómico, pero digamos que la podemos datar entre 2010 y 2013, 2014, sin duda fue la etapa de la infraestructura, de lo que podríamos llamar el hardware. La idea de, bueno, cómo se hace para tener computadoras en la escuela, cómo se hace para tener proyectores en la escuela, cómo se hace para tener wifi en la escuela, cómo se hace para tener servidores en la escuela, todas las problemáticas muy básicas de llegar con la tecnología a la escuela que pasaban por llegar con los artefactos a la escuela a gran escala que permitiera que entonces la tecnología pudiera suceder. Y eso devoró la agenda escolar durante muchos años. Creo que todos recordamos cómo equipar los laboratorios primero, cómo equipar las aulas después, quién financia esa infraestructura, cómo se gestiona la obsolescencia de la infraestructura, cómo se gestionan infraestructuras consistentes en términos de software, etcétera, etcétera. Y también fue un gran problema y un gran desafío de los gobiernos. Los gobiernos también tuvieron enormes, inmensos planes de dotación de infraestructura tecnológica a las escuelas, ¿no? Desde pizarras digitales inteligentes hasta laptops creadas en el MIT, hasta Chromebooks, iPads, etcétera, todo financiado por los gobiernos, vuelvo a decir, a gran escala. Pero de alguna manera, digamos que entre el año 2014 y 2015, empezamos a sentir que esa etapa consolidaba, sobre todo en la escuela privada, que de una manera u otra, con mayor o menor calidad, con mayor o menor
tasa de actualización. Casi todas las escuelas tenían una infraestructura instalada. No se podía decir que lo tecnológico no sucedía porque faltaran máquinas. Las máquinas estaban ahí. Y además empezaba a surgir otra máquina que nos mostraba que podía haber camino, podía haber futuro, aunque es una máquina altamente compleja y cuestionada, pero no deja de ser una poderosísima máquina, que es el teléfono inteligente, ¿no? El smartphone, que ya no era necesario que la escuela lo dotara, lo proveyera, sino que los propios alumnos, los propios profesores venían a la escuela con su propio aparato. Entonces, parecería que la discusión sobre la infraestructura consolidó y se instaló. Entonces aparece la segunda discusión, que es la discusión sobre el software. Es decir, ¿qué hacemos con esos aparatos? ¿Cómo los ponemos a andar de una manera cada vez más adaptada, más sofisticada, más inteligente y más eficiente al servicio de los dos grandes procesos que la escuela tiene? El proceso, digamos, administrativo, operacional, por un lado, y el proceso pedagógico, por el otro lado. Entonces fue la era del software, de soluciones que se suelen llamar soluciones SaaS, soluciones Software as a Service. Y durante los años 2015 hasta la pandemia, fue el gran boom de las soluciones tecnológicas para las escuelas, ¿no? ERPs, CRMs, soluciones de fintech, soluciones de comunicación, soluciones de tecnología aplicada a evaluación, soluciones de distribución y delivery de contenidos, soluciones de, de actividades específicas que podía ser desde robótica, etcétera, etcétera. Entonces la escuela se llenó de soluciones, algunas soluciones web, algunas soluciones app, algunas con soporte mobile, otras con soporte computadora, y eso empezó a crecer muy fuertemente. Y además se desarrollaron muchas empresas que empezaron a crear software para las escuelas. Y entonces la escuela consolidó una segunda etapa, que era tenemos software disponible, suficiente para que casi todas las actividades de la escuela pasibles de ser digitalizadas tuvieran un proveedor y una solución que les permite la digitalización. Luego las escuelas hicieron adopciones propias, algunas adoptaron más soluciones, otras adoptaron menos soluciones, pero en cualquier caso el hardware, la infraestructura ganó en vitalidad a partir de un software poderoso. Ahí llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia hubo por un lado, una gran interrupción de todo este proceso, y por otro lado, una gran apelación a la eficiencia de este proceso, porque había que poner en valor todo ese trabajo de desarrollo de digitalización escolar que habíamos hecho durante muchos años al servicio de una emergencia escolar enorme, y poner a funcionar la escuela pura y exclusivamente apoyada en la tecnología, sobre todo en la primera fase de la pandemia. Y entonces el sistema escolar, en términos generales, sobre todo el sistema privado en América Latina, respondió. La escuela no se desarticuló, no desapareció del hogar, no interrumpió los procesos pedagógicos. Por supuesto, hubo daños, ¿no? Demoras, atrasos, problemas fuertes de engage de los alumnos, y etcétera, etcétera, pero el sistema siguió funcionando. Y siguió funcionando gracias a una cierta madurez que teníamos todos en términos de convivencia con la tecnología aplicada a la educación. Y luego está la pospandemia, la salida de la pandemia y los nuevos desafíos. Ahí aparece Lírica. Y Lírica, cuando lo mira, mira el escenario, mira la situación, lo que nosotros decimos es, este ecosistema no es un ecosistema. En realidad es un conjunto de elementos sueltos. Y ahí aparece, podemos pasar, Fede, al siguiente slide. Ahí aparece una palabra mágica, que es la palabra integración. El software tiene que hablar entre sí y tiene que, en lugar de ser piezas sueltas, autónomas, tienen que ser piezas sistémicas integradas en una experiencia única. Ahora voy a abundar en la noción de integración, pero para eso voy a hacer un paréntesis sobre la situación geográfica. Mile,
¿Me podrás decir si hay algún comentario que querés que responda o alguna pregunta en este momento? Y luego ya retomo con la situación geográfica de esta discusión. Bien, por ahora no tenemos, ahí empezamos a interactuar, así que los invitamos a comentar. Ahí Eric lanzó alguna pregunta para quien quiera aportar, tanto a la pregunta o a algo que ya estamos conversando en el mismo foro. Pero podemos seguir, Pablo. Gracias, Mile. Entonces, como yo les decía, como conozco muy bien la región, he viajado mucho y he vivido en distintos lugares, empezó el trabajo de entender qué estaba pasando en cada país y poder empezar a pensar a cada país en relación a los otros. Y lo que descubrimos es que las soluciones, sobre todo las buenas soluciones, entre países viajaban muy poco y muy mal. Por lo tanto, había soluciones en México no siendo aprovechadas en Colombia, soluciones en Colombia no siendo aprovechadas en Argentina y soluciones en Argentina no siendo aprovechadas en Brasil y así sucesivamente. Entonces, eso nos permitía ver que había un esfuerzo de alguna manera desaprovechado. Y no viajaban las soluciones porque los empresarios que estaban desarrollando esos productos no tenían visión regional y no tenían dominio de la región. Entonces ahí aparece Lírica con su segunda potencia. La primera es a partir de la problemática, el gesto de integración, en el que voy a abundar ahora después de esta reflexión sobre la geografía. Y el segundo gesto es trabajar las geografías y de diluir las fronteras. Yo he visto en Brasil un ecosistema, por ejemplo, muy poderoso. Y lamento y sufro que ese ecosistema poderoso no lo podamos gozar en Argentina o en México o en Colombia. Porque no tengo dudas de que lo que sucede en Brasil aporta valor inmediatamente en esos países. Y la recíproca es verdadera, sobre todo en los países más importantes. México, Colombia, Argentina. Me refiero a importantes en el sentido de epicentros de desarrollo del mundo startup, ¿no? Donde hay un cierto ecosistema de financiación montado, donde hay una cultura emprendedora montada. Entonces, la función de Lírica ahí, mi función específica con Lírica ahí, es poder mostrarle a los países y a las soluciones de los países que la región es homogénea. Entonces, Lírica ayudar a llevar las mejores soluciones de un país para otro. Y poder, con esas soluciones que viajan de un país para otro, y creando un ecosistema regional de las mejores soluciones existentes en cada uno de los países. Ese es un trabajo de curaduría, de integración y de gestión. Porque Lírica no solamente escoge en un país la solución para llevarla a otro, sino que la gestiona en el otro país. Y entonces eso le permite a las startups, a las empresas que desarrollan soluciones tecnológicas, trascender sus fronteras sin necesidad de crear equipos gigantes. El equipo de Lírica es el que hace ese trabajo. Muy bien, podemos pasar, Fede. Entonces acá viene la noción de integración como noción nuclear. La palabra integración es una palabra de carisma creciente en las discusiones tecnológicas. Todos los ingenieros de sistema y las compañías de tecnología discuten la integración. La integración quiere decir que aunque haya funcionalidades separadas e incluso software separados, todos esos software o esas funcionalidades separadas operen como un cuerpo integrado, como un cuerpo único. Y que esa integración básicamente tenga dos instancias de consolidación fundamentales. La primera en el backend, es decir, en la parte silenciosa para el cliente, que es en la integración de datos. Creo que todos tenemos en nuestra experiencia personal la vivencia de tener que cargar los datos más de una vez en cada una de las plataformas ligados a la misma institución, al banco, por ejemplo, en su momento, sobre todo hace unos pocos años, o a una institución pública. Pareciera que, aún navegando en un mismo lugar, en el momento que cargo un dato en un lugar, en una determinada situación, y luego voy a otra, el dato que cargué en una situación
no migró y no consolidó con la otra situación, por lo tanto me pide que cargue de nuevo. Y cuando cargo de nuevo, primero tengo un doble trabajo, lo cual ya no es muy satisfactorio, pero por otro lado empiezan las inconsistencias, porque de una manera me cargo con un nombre de una manera en un lugar y escribo mi nombre, pongo mi segundo apellido o elimino mi segundo nombre en el otro y empiezo a ser la misma persona con datos diferentes en el mismo entorno. Y los software no se conectan. Entonces son experiencias verticales sin integración horizontal. Y la otra instancia donde eso perjudica mucho la experiencia es en la punta del usuario. El usuario sufre muchísimo esa desintegración. Creo que la frase que escuchamos en las escuelas y que nos atormenta es un padre o un alumno diciendo, ya no más plataformas, por favor, porque ya no sé ni cuántas plataformas de la escuela tengo. Entonces, esa noción de que el ecosistema no solo no conversa y no consolida, sino que además crea una experiencia de usuario absolutamente fragmentada, empieza a ser muy tortuosa. Y el usuario, en lugar de ser un usuario que se amiga con nuestra tecnología a partir de lo que le proponemos, es un usuario que empieza a sufrir nuestra tecnología. Y la sufre de tal manera que hasta nos pide por favor que nuestra tecnología no crezca. Entonces ahí aparece Lírica diciendo, esto hay que parar la pelota, hay que entender qué está pasando y crear un software de integración. Eso técnicamente se llama super app. Es decir, pensando ahora en el mundo mobile, pero se puede pensar de la misma manera en el mundo web. Es crear una app un aplicativo de aplicativos, que permita poner en un solo lugar todo lo que está disperso ligado a una misma problemática. El ejemplo que siempre usamos, y yo creo que sirve como ejemplo, es el ejemplo del banco. Hasta hace relativamente poco tiempo, nuestros trámites en el banco eran trámites todos separados. Teníamos algunos trámites que lo podíamos hacer en la web, y ahí empezaba la home banking y ese tipo de cosas. Otros que había que ir a la sucursal, a la agencia, personalmente, y otros que tenían algún aplicativo específico. Entonces, una cosa era hacer un seguro, otra cosa era pagar una cuenta, otra cosa era hacer un depósito, otra cosa era tomar un crédito o comprar un coche o una casa vía una hipoteca. Si bien era la misma institución y había una marca común, la experiencia estaba toda quebrada. Y llenábamos planillas por todas partes y volvíamos a cargar nuestros datos en todas partes. Y en nuestro teléfono celular, que es una especie de símbolo cada vez más fuerte de nuestra experiencia tecnológica, teníamos un montón de iconos ligados al banco. Un icono para tarjeta de crédito, otro icono para los seguros, otro icono para la cuenta corriente, y luego teníamos además en el browser entradas web. Y además íbamos a la sucursal. Hasta que los bancos empezaron a comprar un software de integración. Y todos los bancos hoy tienen una super app. Cualquiera de nosotros que pertenezca a un banco tiene un solo aplicativo en el teléfono, cuyo nombre es el nombre de su banco, y cuando entra ahí, dicho sea de paso, entra con un single sign-on, es decir, con una única contraseña que te permite entrar a todo el ecosistema del banco. Y una vez que entro en el ecosistema del banco, ahí dentro encuentro todo lo que necesito. Y no me importa a mí como usuario si por atrás de eso hay un software, 2 software o 10 software o departamentos. Lo que yo consigo es unificar mi experiencia y navegar eso con la continuidad que la referencia del banco y las actividades bancarias intuitivamente me dice que tiene que pasar. Pues muy bien, eso el banco lo ha logrado. Y lo ha logrado gracias a que existen integradores tecnológicos para la vida bancaria. Y cuando miramos el celular de alguno de los maestros, padres o hasta de los alumnos, ese celular que representa su vida social, digámoslo así, tiene un aplicativo único para sus actividades financieras, el banco, tiene un aplicativo único para su música y sus podcasts,
que en general es Spotify. Suele tener un aplicativo para sus actividades deportivas y de ejercicio. Suele tener una red social principal, Instagram, donde están sus amigos y sus redes de contacto. Pero luego, a la hora de tener un aplicativo para la educación de su hijo o su propia educación, mi escuela, digámoslo así, comienza el caos. Ese aplicativo no existe. Yo no tengo en mi teléfono un aplicativo donde esté la escuela de mi hijo completa. Tengo algunos aplicativos en mi celular que refieren a la escuela de mi hijo. Y están divididos por funcionalidades, no se integran en la escuela. Entonces, claramente en los celulares de las personas actualmente falta la super app de la escuela. Y esa super app de la escuela además tiene funcionalidades, como toda buena super app, de comunicación directa, ¿no? Chat y comunicaciones y notificaciones, etcétera, que me permite saber cualquier novedad de la escuela en el contexto de mi ambiente digital donde yo tengo mi escuela. Que no es lo mismo que el WhatsApp, no es lo mismo que el mail, que son ambientes abiertos multiconcepto. Acá tengo todo metido en lo que me interesa respecto del colegio. Y yo le doy mi prioridad en la visibilidad de mi celular, en las notificaciones internas a mi propio celular, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo primero que hace Lírica. Construir un software de integración. Un software diseñado para que todo el resto de las soluciones se enchufe. Y entonces la multiplicidad de soluciones de software que hay en la escuela se consolidan en una única experiencia digital. Y eso es lo que estaba faltando en el mercado, en los mercados en general. Estamos haciendo la evolución post-pandemia, que es la era de la integración. Hubo una era del hardware, otra era del software, y ahora es la era de la integración. Y en educación, por lo menos en América Latina, que es la que mejor conozco y la que más investigamos, no hay ninguna empresa haciendo este trabajo. Hubo, mejor dicho, hay una empresa en Estados Unidos que hizo este ejercicio con muchísimo éxito, se llama Clever, que fue vendida por una cifra millonaria para Kahoot hace ya unos años, que hizo esto, crear la plataforma de integración digital escolar. Pero en América Latina Clever no está, y no tiene previsto estar, y no hay otro player, no hay otro software que se dedique a esto. Los software que tenemos son todos software que profundizan su dedicación específica. Es decir, el que está haciendo administración continúa profundizando sus funcionalidades de administración, el que está haciendo comunicación continúa profundizando sus funcionalidades de comunicación, el que hace seguridad digital lo mismo, y el que hace CRM y marketing lo mismo. Pero ¿quién pone todo eso junto? Es el que falta. Porque es una mirada distinta al ecosistema. Es una mirada, nosotros la llamamos mirada horizontal ante el desarrollo de verticalidades. Casi todos conocemos la metáfora de los silos. La estructura de silos separados, pues ahora le estamos creando una capa por encima que conecta los hilos y los pone a expresarse ante el usuario de manera única. Ese es el movimiento fundamental que hace Lírica. Entonces son dos movimientos y voy sintetizando acá. Un movimiento de integración y un movimiento de curaduría y regionalización de las mejores soluciones digitales existentes hoy en América Latina. Y con eso crear un ecosistema de nueva generación, con la potencia de cada una de las soluciones de software, mejor, las mejores, con la garantía de la gestión de Lírica y luego con la integración de la plataforma Lírica en una única super app. Mile, te doy la palabra. Bien, me gustaría hablar un poco sobre los comentarios que estamos recibiendo. Tenemos a Leslie Lucero que nos dice: la educación en el siglo XXI está experimentando una transformación significativa gracias a la integración de soluciones digitales. Estas tecnologías están redefiniendo la forma en que los aprendientes aprenden, los profesores enseñan y las instituciones educativas operan. Después tenemos a Elisa que nos dice, bueno, hace una pregunta, si
si Lírica es abierta al ingreso de otras apps con las que ya cuentan y trabajan en la institución. Voy a contestar estas dos y luego si hay más las seguimos, para no olvidarme y no perder un poco el contacto con las preguntas. Bien. Primero el comentario de Leslie. Leslie, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es una muy buena síntesis, e incluso más eficiente que la mía, que no fue tan sintética, de las ideas que estamos tratando de desarrollar. Pero efectivamente se trata de eso. Es el momento incluso de que la educación no le pierda el ritmo a la evolución de la tecnología en otros campos de la vida social y profesional. No tenemos que quedarnos atrás. Tenemos que poder hablar el mismo lenguaje y ofrecer las mismas experiencias. Si no, los propios usuarios acabarán denunciándonos y poniéndonos en un lugar de atraso tecnológico que no merecemos ni deberíamos arriesgarnos a tener. Y en cuanto a la pregunta de Elisa, la respuesta no solamente es sí, Elisa, sino que la respuesta es más enfática. Si no hiciéramos eso, no estaríamos integrando. Precisamente el concepto de integración es recoger lo que hay y ponerlo a trabajar junto. No se trata de que Lírica llegue a una escuela y le impone los software que Lírica considera importantes, sino que recoge en la escuela lo que hay y lo enchufa, digámoslo así, en una metáfora un poco más analógica, a la plataforma Lírica, para que esos software se expresen en la superapp. Entonces, cada escuela, a lo largo de un pequeño proceso que lleva un poco de tiempo, la escuela termina, pasa de tener una situación totalmente abierta, fragmentada de software sueltos, a tener una experiencia única y unificada, integrada, tanto en el data lake cuanto en la experiencia de usuario, en el single sign-on y en la navegación, en el frontend, en la experiencia de usuario, en cada escuela. Eso se hace por medio de lo que técnicamente llaman APIs, ¿no? Y todo nuestro software está diseñado con el API. El API es la manera de enchufar softwares. Entonces, la respuesta es, Elisa, esta. Sí, por supuesto, lo que hay en la escuela se enchufa a Lírica y lo que habrá en la escuela en el futuro también se enchufa a Lírica. Lírica, a su vez, tiene algunas opciones que vienen enchufadas, pero la escuela puede incluso desenchufar una de Lírica y enchufar la propia. No hay ningún problema. Nuestra intencionalidad y nuestro objetivo de trabajo y de negocio es crear la integración, no es imponer una solución. Tenemos la flexibilidad absoluta sobre eso. Gracias por la pregunta, Elisa. Mile, no sé si hay más preguntas. Bien, ahí tenemos solamente 2 comentarios más. Juana menciona que su labor diaria sería increíble si tuviesen todas sus herramientas educativas en una sola app, sencilla de usar y con todos los datos sincronizados. Esto lo hizo respondiendo a una pregunta de Eric. Y sobre esa misma pregunta que hacía Eric, Leslie también acotó que sería de gran apoyo, pero tiene dudas en cómo se aplicaría, cómo es la transición tanto de docentes como de aprendientes y ese proceso de implementación, vamos a decir. Bien, ¿cuál es el nombre de la persona que hace el último comentario? Leslie. Ah, Leslie otra vez. Muy bien. Sí. Bien. Juana, eso que pones en términos muy potenciales, ¿sería fantástico tener eso? Ya existe. Nosotros somos capaces de hacerlo. Ya tenemos el software para hacerlo. Nosotros tenemos hoy día 1.500 o 1.600 escuelas, eso se mueve todos los días, operando con nuestro software en Brasil. O sea, es una solución hecha, derecha, probada y escalada. En México estamos comenzando clases ya con un grupo importante de escuelas. En Argentina empezaremos en febrero, marzo, cuando empiecen las clases, con otro grupo importante de escuelas. Por lo tanto, es una realidad tangible. En la escuela, en tu escuela particular, lo puede ser de la misma manera que en cualquier otra. Y cuando digo escuela, me refiero a escuela de educación básica y me refiero a escuela de educación superior de la misma manera. Es la misma problemática y la misma solución y la misma lógica de funcionamiento. Por lo tanto, tanto una universidad como una escuela resuelve las cosas de la misma manera y de hecho en Brasil tenemos tanto escuelas como universidades y universidades muy grandes y de mucho prestigio. Entonces, Juana, se trata simplemente de una decisión de la institución. Si ustedes deciden hacer esto,
Lírica hace posible esto. No instantáneamente, no mágicamente, hay un trabajo para hacer, pero no es un trabajo titánico. Es un trabajo muy normal, de onboarding de la solución lírica y de enchufes de los software existentes en la escuela para consolidar la experiencia. Pero vuelvo a decir, es una experiencia, es un trabajo relativamente sencillo en términos tecnológicos, porque la solución está pensada para que lo sea, para que sea una experiencia sencilla. Y el otro comentario de Leslie, no tomé nota del comentario, Mile, me distraje con la respuesta anterior, así que si me lo repetís. Sí. Ella decía, sería de gran apoyo, pero tiene dudas en cómo se aplicaría, cómo es la transición, tanto del cuerpo docente como de los aprendientes y toda la comunidad en sí. Bien, la tecnología, y esto es algo que no conté en esa cronología del desarrollo de la tecnología ligada a la escuela, porque se hubiera hecho un poco largo, pero voy a hacer una pequeña alusión a esto que me parece importante. La tecnología, como todos sabemos, es cada vez más intuitiva. Es decir, cada vez se requiere menos aprendizaje específico de las herramientas, porque todas las herramientas responden casi a los mismos patrones de uso. Es como los autos. Uno cada vez tiene que aprender menos a manejar porque los autos responden todos a la misma lógica y cada vez es más sencilla. Los aplicativos que tenemos en el celular, casi todos responden a la misma lógica y un porcentaje alto de las funcionalidades las intuimos por esa especie de patrón común de navegación y de acción. Por lo tanto, y por otro lado, nuestra comunidad educativa ha crecido y por lo tanto cada vez más tenemos nativos digitales o aprendices digitales más desarrollados. Entonces, la absorción de soluciones tecnológicas de última generación es cada vez más simple y rápida. Requieren capacitaciones y onboarding cada vez más cortos y el nivel de uso y de engage es cada vez más rápido y más alto. No hay mucha transición, Leslie, entre lo que la escuela tiene hoy y lo nuevo, en términos de proceso, porque las soluciones con las que trabaja hoy la escuela continúan siendo las mismas a partir de la entrada de Lírica. No es que nosotros cambiamos el LMS o cambiamos la solución de inglés de la escuela o cambiamos el ERP con el que hacen la contabilidad. Eso no se mueve. Lo que nosotros hacemos, vuelvo a decir, es una cámara por encima de eso, que a cada una de esas soluciones las pone en contacto con las otras y las unifica delante de cada uno de los usuarios. Y le crea instancias de consolidación. Un single sign-on, es decir, una manera de loguearse única. Por lo tanto, yo tengo un solo password y un solo perfil de usuario para todas, y la cargo una sola vez y ya estoy en el entorno de todas. Y por atrás, una consolidación de base de datos. Por lo tanto, como me llamo en una plataforma, me termino llamando en todas. Y cuando me cargo en una, me cargué en todas. Pero eso no es transición. La escuela no sufre lo que sufriría en un cambio de software. El cambio de software en muchos casos sí requiere transiciones. Yo tengo que cambiar de un sistema educativo para otro sistema educativo, o tengo que cambiar de un sistema contable para otro sistema contable. Ahí hay mucho más complejidad. Esas transiciones son más traumáticas. En este caso, no hay transición, hay agregación, yo diría casi automática de valor y de percepción de valor. Y lo que sí sube muchísimo, y eso lo tenemos probadísimo, si ustedes luego se interesan, les podemos dar las calificaciones que tenemos en las distintas tiendas digitales de donde se descarga nuestro aplicativo, que es muy alta la calificación, pero lo que quiero hacer hincapié es que lo que sube mucho es el engage. Entendiendo por el engage, las tasas de uso. Como la experiencia del usuario mejora, la disposición del usuario a usar se eleva sustancialmente. No es lo mismo entrar al banco vía web que entrar al banco vía superapp. Cuando el banco hizo el pasaje de la web a la superapp, duplicó la tasa de engage, es decir, la cantidad de operaciones y acciones digitales que hacemos en el banco. No porque haya cambiado el menú de acciones. El banco ofrece las mismas acciones que antes, pero la manera en que uno accede a esa acción hizo que cambie mucho
muchísimo mi actitud frente a la acción y mi disposición ante la acción. Entonces lo que crece es la vitalidad digital del ecosistema digital de la escuela. Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, la escuela tiene algunas dificultades para consolidar los canales de comunicación con las familias en una sola vía digital. Habitualmente hoy tiene una dispersión enorme, por lo tanto tiene que mandar un mensaje por mail, por WhatsApp, publicarlo en su web y mandarlo por alguna otra solución que tenga. Porque no hay un canal establecido, porque ninguno de esos tiene un engage absoluto. Cuando se instala la super app, para el caso Lírica, la comunicación se concentra toda ahí, porque todos los canales que había van a un solo lugar. Y entonces, primero se eficienta la comunicación, es decir, sabemos que hay un mensaje que va y un mensaje que llega. Y por otro lado, sabemos que todos los padres, o muchísimos padres, tienen instalada la aplicación, por lo tanto, reciben en su propio celular el mensaje que les estamos enviando. La tasa de download, es decir, de descarga de nuestro aplicativo, cuando lo instalamos como super app en una escuela, supera el 95% de los usuarios, de los stakeholders de la institución, familias, alumnos, personal administrativo de la escuela y personal docente de la escuela. Es decir, prácticamente toda la comunidad en pocas semanas está conectada a partir de un aplicativo único. Y eso tiene una potencialidad de eficiencia, de seguridad y también de posibilidad de hacer cosas que no estamos haciendo gigantesca. Mile, no sé si hay más. Sí, tenemos un comentario más, una pregunta en realidad de Mario Manrique, que pregunta de qué forma esta integración incide o podría incidir en los sistemas educativos públicos. Pregunta si podemos hablar de las condiciones mínimas o necesarias para que esto suceda en una educación, en un colegio de educación pública. Sin ninguna duda la respuesta es sí, porque el requerimiento de infraestructura que tiene esto ya está instalado incluso en las escuelas públicas. Bastaría con una red de celulares, con una carga mínima razonable de datos, para que esto opere de manera fantástica. Voy a dar datos de Brasil porque son los que tengo más fresco. El nivel de uso de la super app de los bancos en las clases medias y medias bajas y bajas en Brasil es impresionante. En Brasil hay un fenómeno muy llamativo, ¿no? Que es que cuando uno va en el auto y para en un semáforo y hay alguien pidiendo dinero en el semáforo, no pide dinero, pide que le hagas una transferencia electrónica. Y te da el número de transferencia electrónica. Eso se llama PIX en Brasil. Lo que se llama Visum en España se llama PIX en Brasil. Entonces lo que él te pasa es un número de PIX, para que en el teléfono mismo de tu auto, mientras estás esperando el semáforo, le puedas hacer un PIX al señor que está necesitando algo de dinero para alimentar a su familia. Es absolutamente transversal a las clases sociales. Por lo tanto, lo que yo dije ahora, pensando en la escuela privada, y estamos enfocados inicialmente en el trabajo en la escuela privada, viaja a la escuela pública con total naturalidad. En la medida que haya celulares, aún los celulares más rudimentarios, por ejemplo, con el sistema operativo de Android, etc., nuestra plataforma se adapta perfectamente a todas las plataformas celulares y web y funciona en cualquier lado. No hay más requerimiento que eso. Y la escuela pública ya tiene funcionando algunas herramientas. Lo que pasa es que esas herramientas tienen poco engage en alumnos y en familias todavía, porque precisamente lo que está faltando es esta plataforma de integración. Entonces, en la escuela pública hay una potencialidad enorme y por supuesto Lírica va a poner el ojo en la escuela pública también. Lo que pasa es que todos sabemos que los procesos de desarrollo y de comercialización en el sistema público son lentos y más complejos, ¿no? Mire, no sé si hay alguna más y si no podemos ir ya al cierre de mi exposición. Sí, podemos ir al cierre. Va. Fede, tenemos algún slide más, ¿verdad? Bueno, esto es simplemente la enunciación. Al final, esto es lo que somos. Lírica es una super app nativa de la integración. Nos dedicamos a esto. Yo lo digo y acá conecto con el principio. A partir de mi recorrido, creo que tengo legitimidad para decirlo. No hay otra solución en América Latina haciendo esto.
Pero no porque seamos ningunos genios, sino porque cambiamos la manera de mirar el fenómeno. Toda la mirada tecnológica de la educación era una mirada de hay que crear soluciones específicas a problemas específicos. Es decir, la escuela tiene un problema de evaluación, hay que crear una solución de evaluación. La escuela tiene un problema de inglés, hay que crear una solución de inglés. Y entonces se veía la escuela como un conjunto de áreas específicas que requerían soluciones específicas. Y las empresas se formatearon así. Se formatearon en función de las áreas específicas. Entonces hay empresas de software de administración, hay empresas de fintech, hay empresas de soluciones educativas para una lengua nativa, hay empresas de soluciones educativas para una segunda lengua, etc. Esa es la matriz de abordaje de la escuela. Y nosotros dijimos, este fenómeno hay que mirarlo de otra manera. No hay que mirarlo desde la óptica de las verticales de las áreas, sino que hay que mirarlo desde el usuario y la fragmentación de la experiencia. Y hay que crear un software que resuelva ese problema para potenciar el trabajo de las áreas específicas. Entonces, lo que nos hizo ser únicos es el cambio de mirada. Y luego, por supuesto, tener la determinación de desarrollar esa tecnología que hace eso dentro del ecosistema. Muy bien, Fede, ¿terminamos acá o hay alguna slide más? Bien, perfecto, es la última. Entonces, si me permitís, Pablo, vamos con el cierre. Adelante, ¿Te parece? adelante. Dale. Vamos, perfecto. Bueno, hoy estuvimos hablando entonces de, ya hemos dado un primer paso y de cuáles son los siguientes y el futuro de la educación, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos mañana? ¿No? Mañana sale el sol de vuelta, mañana tenemos que ir a nuestras instituciones educativas de vuelta. ¿Y cómo seguimos? ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros creemos que cada paso es muy importante y cada paso suma. Y creemos que colaborando entre nosotros podemos construir ese puente que nos lleve hasta la transformación que todos queremos ver. Así que a mí me parece muy importante poder seguir teniendo esta charla, estas conversaciones. Yo estoy a disposición para encontrarnos. Yo ahora estoy en Buenos Aires, si fuera un encuentro presencial. En todo caso, puede ser un encuentro virtual también y poder seguir conversando sobre estas cuestiones y cómo interpela a cada uno y cómo podemos trazar, ¿no? esa ruta para poder acompañarnos en el camino.